Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con este tema, la última parte de que Dios no ha cancelado sus promesas a Israel. Esta es la segunda parte de este tema, que es que la relegación de Israel es pasajera. Y veíamos las semanas anteriores cómo dentro de este tema, pues había un propósito definido por el cual Dios había relegado a Israel de forma temporal. De igual forma, veíamos que ya estaba predicho, había una premonición definida. Y por último, vamos a ver que también hay una promesa definida en los versículos 23 y 24 de la carta del Espíritu Santo a través de Pablo a los romanos. Si me acompaña, vamos a leerlo ahí en Romanos capítulo número 11, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Vemos en estos dos versículos una promesa hacia el pueblo de Israel. La relegación de Israel es temporal por parte de Dios porque hay una promesa definida, es una promesa maravillosa. Eh, Aquí hay una promesa condicional, si nos dimos cuenta, y es paralela a la condición de ser juzgados por no permanecer con fe y fidelidad. Y dice de la siguiente manera: aun ellos si no permanecieren en incredulidad. Esa es la condicionante. Es decir, que el pueblo de Israel cuenta con la certeza de lo que Dios le aseguró a su pueblo de antemano, y es que la condición sería cumplida. Israel va a ver finalmente a Jesús como Mesías, se va a arrepentir de su incredulidad, va a lamentar el rechazo que hizo por él. Y lo podemos ver en Zacarías. Si me acompaña, en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo número 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y toda esta restauración de parte de Dios hacia el pueblo de Israel es gracias a que poderoso es Dios para volverlos a injertar. En los últimos tiempos, durante la gran tribulación, la iglesia gentil está escrito así de esta manera, pues va a haber una apostasía, y esos miembros de esa iglesia gentil van a ser cortados de nuevo del que por naturaleza es olivo silvestre, está diciendo el pasaje, y contra naturaleza fueron injertados en el buen olivo. Estos somos los gentiles y son los que van a ser cortados como fue Israel en algún punto de la historia cortado, pero en aquel tiempo los hijos de Israel, que son las ramas naturales, van a ser injertados de vuelta en su propio olivo. Entonces, los descendientes naturales de Abraham van a convertirse también en descendientes no nada más naturales, sino que ahora espirituales. Y una vez más, el pueblo escogido de Dios que recibe la plenitud de la bendición divina va a ser el pueblo de Dios. Uno de los textos más interesantes que incluye esta promesa de restauración futura de Israel
lo encontramos en Apocalipsis capítulo número 11. Si me acompaña, por favor, para leer los primeros 4 versículos. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 1 al 4, por favor. Apocalipsis 11, del 1 al 4 dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En esta visión, amados, se le dice a Juan, el apóstol, que tome una vara de medir y que mide el templo, el altar y a los adoradores. Este acto, algunos estudiosos lo interpretan como una definición de lo que a Dios o de las propiedades de Dios, por así decirlo. En otras palabras, podríamos decir que Dios está mandando a Juan a que marque su posesión divina que ha de ser preservada, ¿sí? Entonces, Dios le manda eso a que haga Juan, y la medición que Juan hace, o bueno, hay que ser claros aquí antes de continuar, porque en este momento en que Juan escribe esta profecía, ya no había templo. Entonces los profetas, si recordamos, profeta Daniel, Amós, Miqueas, Ageo, Zacarías, Malaquías, hablan varias ocasiones acerca de un templo que va a ser construido en los últimos tiempos. Entonces pudiera ser ese templo que aún no ha sido construido hasta la fecha y que va a ser construido hasta los últimos tiempos. Ahora, la medición que Juan hace del templo parece entonces un simbolismo más que algo físico o algo real. Y ese simbolismo es que los judíos serán el pueblo de Dios que va a acceder a la salvación, que va a acceder a las bendiciones del reino. En esta escena que nos pinta Juan en el Apocalipsis, es muy parecida o muy similar a la que nos presenta Zacarías en el capítulo 2 de los versículos del 1 a 5. En esta panorama que nos escribe Zacarías, podemos ver que Jerusalén es medida para una protección divina con un muro de fuego en derredor, y la experiencia directa que tiene el profeta Zacarías es la gloria de Dios en medio de Jerusalén. Entonces, así como la ciudad es medida para quedar marcada como posesión de Dios, con el fin de ser reconstruida, con el fin de ser restaurada, perdón, en su gloria milenaria, el templo, cuando Dios le muestra esto a Juan, ahora es el templo medido para afirmar que la salvación viene por Israel. Y si se dio cuenta, en lo que leímos, dice que el atrio o la parte de afuera es entregado a los gentiles porque ellos van a hollar, van a destruir la ciudad santa durante 42 semanas. Entonces ahí hay una separación del pueblo gentil y una protección o un lo vuelve a cobijar Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. Y luego nos habla acerca de 2 testigos. Bueno, vemos la exclusión de los gentiles, que va a ser dejados por fuera en este tiempo, una apostasía de la iglesia gentil, y la mayoría de ellos va a oponerse a todo lo que representa a Dios, aunque algunos van a recibir a Cristo, algunos van a ser salvos, pero no en el sentido de naciones o un pueblo entero como lo es en la actualidad o como va a suceder con Israel en un punto, sino que lo que se tiene ahora en perspectiva es el futuro de Israel y la exclusión, por así decirlo, de los gentiles. Entonces,
Continuamos con la identidad de los dos testigos. Los dos testigos también habla acerca de la salvación que va a venir al pueblo de Israel. Aquí en Apocalipsis 11, que acabamos de leer en los versículos 4, son llamados los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Estos dos términos también están tomados de la visión de Zacarías. El profeta Zacarías lo ubicamos entre Esdras y Nehemías. Y sabemos que tanto Esdras como Nehemías son principales líderes para la reconstrucción del templo que fue aprobada en el tiempo desde Esdras, pero no se había iniciado todavía. Entonces, Dios utiliza a Zacarías para alentar a dos hombres que asumieran el liderazgo en esta restauración. Esos dos hombres fueron Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, que en ese tiempo era el gobernador de Jerusalén. Los judíos de aquel tiempo sabían que habían pecado y temían que Dios los respaldara con su favor. Sabían que Dios no podía tolerar un corazón infiel, un corazón perverso, y por ende ellos sentían que Dios los había abandonado para siempre. Pero lo que nos registra Zacarías en su visión, en Zacarías capítulo 3, contiene sin lugar a dudas una promesa de restauración y una promesa de extensión de la gracia. Acompáñeme, vamos a leer Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 10 y continuamos con la lectura de este pasaje. Zacarías capítulo 3 versículos del 1 al 10 dice de la siguiente manera, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Echa pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. El sumo sacerdote Josué, el símbolo o el representante, por así decirlo, de la nación de Israel, el representante humano que es el pueblo, por así decirlo, delante de Dios, es lo que se simboliza, ¿no? En este pasaje, en esta visión que tiene Zacarías, es limpiado, es perdonado y es restaurado para actuar como el agente de Dios en la restauración de la nación entera. Ahora, aquí Dios está reiterando su promesa de salvación en el pacto. Si el pueblo se dispone a obedecer las condiciones, hay salvación, hay restauración y hay perdón. Entonces, cuando el pueblo obedece a Dios o obedezca a Dios, la restauración va a tener lugar. En los versículos del 8 al 10
vemos todo el recorrido hasta la llegada del Mesías. Dice que va a venir el renuevo y que va a venir su reino. Esa restauración grandiosa, completa, maravillosa y definitiva va a ser la restauración de santidad y de paz. Ahora, Dios escoge a Josué para que se presente delante de él como el representante limpiado ya y perdonado de Israel. Y va a ser en un templo nuevo que sería construido en un Israel renovado que regresaba del cautiverio a su propia tierra y a su Dios. Y entonces eso fue una degustación fue una visión previa de lo que iba a suceder en los últimos tiempos, que es una salvación y restauración definitivas del pueblo de Israel, dirigida o liderada por el Mesías en la segunda venida. Ahora, el segundo pasaje clave aquí es Zorobabel. Del capítulo 4 de los versículos del 1 al 3 en Zacarías dice de la siguiente manera. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro de todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Cuando el profeta Zacarías describe una provisión espontánea y automática, independiente de cualquier acción humana, dice en los versículos del 4 al 6, dice, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, solamente a través del Espíritu Santo, solamente a través del Espíritu Santo, porque Él es el que tiene el poder para restaurar a Israel. Pero ese poder va a fluir a través de 2 olivos. En los versículos del 7 al 10 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces, como se vio anteriormente, Zorobabel junto a Josué es uno de los 2 olivos que Dios va a utilizar. Uno como sacerdote y el otro como gobernador. Son las herramientas humanas que Dios va a utilizar, que el Espíritu Santo va a usar para restaurar a plenitud al pueblo de Israel y que usó en un momento para restaurar, no a plenitud, pero para restaurar al menos el templo y la adoración de vuelta al Dios de Israel. Además, podemos ver un componente, un componente final en el plan de Dios en los versículos del 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, Dios utilizó en este momento a 2 ungidos para reconstruir y para restaurar a Israel en la antigüedad. Por lo tanto, cuando leemos en Apocalipsis que Dios tiene 2 testigos, que son 2 olivos y 2 candeleros, que lo acabamos de leer al principio en los versículos 3 y 4, podemos asumir y podemos entender lo que significa la visión de Zacarías. Dios está en medio de una gran obra de renovación y restauración, solo que en vez de del templo que ellos repararon en tiempos de Zacarías, en tiempos de Zorobabel, en tiempos de Josué el sacerdote,
Ahora ese templo va a ser un templo nuevo. La nueva obra será la salvación de toda la nación del pueblo de Israel y la nueva adoración va a ser rendida a nuestro Señor Jesucristo. Esas son las similitudes que podemos encontrar. Josué y Zorobabel fueron las herramientas de Dios para esa restauración antigua, esos tubos de oro a través de los cuales fluyó el Espíritu Santo. Y de una manera similar, los dos testigos en Apocalipsis 11 serán instrumentos futuros para la salvación de Israel. Se puede ver en el versículo 8 que están predicando en Jerusalén cuando vayan a ser asesinados. Se puede ver en el versículo 13 que van a resucitar en 3 días y medio. Después de ello va a ser salva esa ciudad. Y en el versículo 13 vemos eso. Y en el versículo 15 encontramos una frase que dice, y dieron gloria al Dios del cielo. Y esa frase siempre se interpreta mejor como hay o han obtenido o han logrado obtener la salvación. Usted lo puede leer esta frase en Apocalipsis 14, el 6 al 7, 16, 9, 19, 7, en referencia a eso. Entonces, después de esa salvación, la última trompeta va a ser tocada y grandes voces en el cielo se van a escuchar, y lo leemos en Apocalipsis 11, 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, el destino de Israel puede ser y será, no puede ser, va a ser revertido. Va a retornar Israel al Señor, va a retornar a su Dios, va a retornar a su Mesías, va a retornar a su Rey, no como una posibilidad, sino como una certeza. Entonces, tiene una promesa definida el pueblo de Israel. Es imposible que el pueblo de Israel continúe por siempre y para siempre en incredulidad. Dios no ha rechazado de manera definitiva al pueblo de Israel. Y podemos ver con una cita de Pablo más adelante en Romanos 11, con una cita de Isaías, perdón, Pablo declara en Romanos 11 más adelante en los versículos 26 y 27 que todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, el pueblo de Israel, amados, tiene promesas de salvación, y la relegación que Dios ha hecho de ellos es simplemente pasajera. Es algo que en su momento va a terminar y ellos van a ser restaurados de nuevo. Dios los bendiga.